Hola a todos, buenos días. Bienvenidos al tercer curso de farmacovigilancia del Hospital Pedro Elizalde. Yo soy Alejandra Carro, médica pediatra y toxicóloga del hospital y coordinadora del Comité de Farmacovigilancia del mismo hospital. El día de hoy vamos a dar comienzo con la primera clase, en la cual vamos a hablar acerca de la importancia de farmacovigilancia en pediatría. Vamos a desarrollar los siguientes temas. Primero vamos a definir qué es la farmacovigilancia, cuáles son sus metas y objetivos. Después vamos a hablar acerca de algunas generalidades de la farmacovigilancia y particularmente vamos a hablar acerca de por qué es importante la farmacovigilancia en pediatría. Luego vamos a hablar brevemente acerca de la experiencia en farmacovigilancia en el Hospital Elizalde. Vamos a decir primero, vamos a empezar respondiéndonos esta pregunta, que es, ¿qué es la farmacovigilancia? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se define como la ciencia y las actividades relacionadas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. Cuando decimos cualquier otro problema relacionado con ellos, nos estamos refiriendo entonces a, por ejemplo, los errores de medicación, que como ustedes van a ver después en otras clases, pueden ocurrir estos errores en cualquier etapa del proceso de medicación. Por ejemplo, pueden ocurrir un error en la prescripción, un error en la dispensación, en la administración del fármaco. Y en realidad, detectar, evaluar, comprender estos errores, más que nada tienen un fin preventivo. ¿Por qué? Porque poder detectar por qué ocurrió ese error, en qué etapa ocurrió, más que nada se considera no un error de la persona, sino un error del sistema y básicamente poder reportarlo tiene que tener aparejada una acción constructiva, ¿sí? Lo mismo con una reacción adversa. Detectar una reacción adversa, evaluarla, comprenderla, más que nada tiene un fin preventivo. Entonces, por eso también decimos que la farmacovigilancia es acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la farmacovigilancia es una actividad, en la ciencia de actividades, que tiene más que nada un fin preventivo. Por eso la farmacovigilancia es acción. Bien, ¿cuáles son los objetivos y metas? Bueno, objetivos, detectar problemas relacionados con el uso de los medicamentos y poder comunicarlos para prevenir el daño, ¿sí? Y las metas de la farmacovigilancia, la meta principal es fomentar el uso racional y seguro de los medicamentos para contribuir a la seguridad del paciente y a la mejora de la calidad de atención. Bueno, ahora vamos a esta pregunta, para poder respondernos esta pregunta, ¿por qué es importante la farmacovigilancia? Tenemos que recordar entonces cómo es el desarrollo clínico de los medicamentos, ¿sí? El desarrollo clínico de los medicamentos tiene diferentes etapas. Primero se hace la experimentación en animales para poder conocer datos acerca de la toxicidad aguda, datos acerca de el metabolismo del fármaco, datos acerca de la carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad del fármaco. El tema es que no siempre los datos de experimentación en animales nos hablan acerca de la seguridad del uso en seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la farmacovigilancia, no? Porque estamos recordando un poco cómo es el desarrollo clínico de los fármacos. Después de esta experimentación en animales, tenemos la etapa 1, en la cual se selecciona un grupo relativamente pequeño de voluntarios sanos para poder reunir más datos acerca de ese fármaco. Luego, en la etapa 2, se incluyen pacientes enfermos para poder definir la recomendación del fármaco en esa patología, para poder definir también la posología. En la etapa 3 se realiza en un grupo un poco más numeroso de pacientes para poder seguir teniendo más datos sobre la seguridad y la eficacia a corto plazo. Luego,
en la etapa 4 es la etapa en la cual se comercializa el fármaco, ¿sí? Luego de la aprobación, entonces el fármaco se empieza a comercializar, ¿sí? Y es ahí cuando en la etapa 4, en la etapa posaprobación del fármaco, en la etapa en la cual es importantísimo la notificación espontánea, que la notificación espontánea es la herramienta más importante que tiene la farmacovigilancia para conocer todas aquellas reacciones adversas o problemas relacionados con los fármacos, ¿sí? Entonces, en esta etapa 4, que es la etapa posaprobación, cuando el medicamento se empieza a comercializar en forma extendida, es ahí cuando la notificación espontánea es muy importante porque nos va a permitir conocer más datos sobre el uso extendido de esos medicamentos. Entonces, decíamos, ¿por qué es importante la farmacovigilancia? Bueno, ya vimos un poco cómo es el desarrollo clínico y vimos que en realidad se usa primero en animales y dijimos que no siempre los datos de experimentación en animales nos van a hablar acerca de, quiere decir que pasa lo mismo en seres humanos, ¿no? No siempre quiere decir eso. Luego se usa, dijimos, en un pequeño grupo de personas sanas, voluntarias, que este grupo se selecciona en forma muy cuidadosa, ¿sí? Y luego se utiliza también en personas enfermas, pero también se seleccionan de forma muy cuidadosa quienes van a estar dentro del ensayo clínico. Luego sale a la venta y por eso decimos que es muy importante la farmacovigilancia, porque los ensayos clínicos nos van a brindar información acerca de datos de eficacia, por ejemplo, pero no nos van a brindar toda la información sobre la seguridad del fármaco. ¿Por qué? Justamente por eso, porque se hacen en grupos relativamente pequeños de personas durante un tiempo limitado, ¿no? Entonces, acá decimos, se hacen en un pequeño número de pacientes. ¿Esto qué va a pasar? Al ser que el ensayo clínico se hace en un pequeño número de pacientes, nos va a limitar la detección de reacciones adversas infrecuentes. ¿Que cuándo se van a detectar estas reacciones adversas de baja frecuencia? Bueno, cuando el fármaco se aprueba, sale a la venta y se usa en un grupo extendido de personas, un grupo mayor de personas. Ahí van a poder aparecer las reacciones adversas de baja frecuencia, que al ser que el ensayo clínico se hace en un grupo más limitado de personas, un grupo pequeño, aparecen las de mayor frecuencia, ¿no? En el ensayo clínico. Lo mismo pasa que en el ensayo clínico se seleccionan los pacientes y no se incluyen por lo general las poblaciones de mayor riesgo como los niños, los ancianos, embarazadas. ¿Esto qué pasa? Que el ensayo clínico nos dificulta identificar los subgrupos de riesgo, ¿no? En cambio, después, cuando el fármaco se aprueba, que se utiliza, por ejemplo, en ancianos, en niños, ahí van a aparecer reacciones adversas que no aparecieron en el ensayo clínico. Lo mismo que decíamos recién, que el ensayo clínico tiene una duración limitada y esto me va a impedir detectar las reacciones adversas que aparecen con el uso prolongado del fármaco. ¿Y esto cuándo va a aparecer, estas reacciones adversas? Que no aparecen en los ensayos clínicos porque son de tiempo limitado. Bueno, van a aparecer estas reacciones adversas con el uso extendido del fármaco, cuando se aprueba, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la farmacovigilancia, porque la farmacovigilancia básicamente lo que hace, dijimos, que era la ciencia y las actividades relacionadas a la detección, comprensión, evaluación de las reacciones adversas y todos los problemas relacionados con el uso de los fármacos. Bien, en los ensayos clínicos se excluyen tratamientos concomitantes, entonces no van a detectarse las interacciones medicamentosas, que sí van a aparecer cuando el medicamento sale a la venta y se utiliza junto con otros medicamentos. Entonces ahí van a detectarse las interacciones medicamentosas. Y yo digo, van a detectarse. ¿Quién las va a detectar? Bueno, las vamos a detectar
más que nada, cualquier persona puede detectarla, el paciente mismo puede detectarla y también puede notificarla, pero los que más notificamos somos el personal de salud. Por eso este curso tiene este fin, recordarnos por qué es importante la farmacovigilancia, sobre todo al personal de salud, que somos los que estamos en contacto administrando, dispensando, prescribiendo medicamentos. Bien, y también pasa que los ensayos clínicos se realizan en condiciones idóneas de uso y eso no va a impedir detectar problemas de mal uso o abuso, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, en particular, ¿por qué es importante la farmacovigilancia en pediatría? Bueno, la población pediátrica es uno de los grupos de mayor riesgo en lo que es el uso de fármacos. ¿Por qué? Porque por varias razones. Por un lado, son más susceptibles a las reacciones adversas, los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque tienen sistema, como están en continuo cambio, crecimiento, hay algunos sistemas enzimáticos que pueden estar inmaduros dependiendo de la edad, por ejemplo. Y esto puede conducir a parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos diferentes en la población pediátrica que en la adulta. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Recuerden, el paciente pediátrico puede tener puede ser más susceptible a las reacciones adversas a medicamentos. También, como dijimos antes, se excluyen muchas veces de los ensayos clínicos y algunas veces en los ensayos clínicos que se hacen en pediatría el número de pacientes es muy escaso también, entonces esto dificulta conocer digamos, todos los datos sobre la seguridad del uso en pediatría. También, otra cosa por la cual es importante la farmacovigilancia en pediatría es por el uso off-label, ¿sí? El uso off-label o fuera de etiqueta se refiere al uso de un fármaco para una indicación para la cual no fue aprobado, ¿sí? Esto, por ejemplo, utilización de un producto indicado solo para adultos que sin embargo es usado en población pediátrica con una dosis, vía o patología diferente. A veces puede ser incluso para una patología diferente para la cual fue aprobada, ¿sí? O también puede pasar que se utilice un producto en un subgrupo pediátrico no aprobado, que el medicamento esté aprobado para adolescentes, pero que también sea usado en niños, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante la farmacovigilancia en pediatría? Dijimos por este uso off-label. ¿Por qué? Porque el uso, en realidad, sería usar un medicamento que fue aprobado para adultos y que se usa en pediatría. Entonces, ¿cuándo vamos a conocer más acerca de la seguridad del uso de ese medicamento en pediatría? Justamente cuando se empiece a usar. ¿Y de qué manera podemos obtener esos datos? Bueno, lo más importante, el reporte de las reacciones adversas, la notificación de la reacción adversa. ¿Para qué? Para poder comunicarlo, ¿sí? En este caso a ANMAT o al comité de farmacovigilancia del hospital o del lugar donde la persona trabaje, y comunicándolo se pueden tomar acciones preventivas, ¿sí? Si hay una reacción adversa, se genera una alerta en todo caso y en algunos casos se pueden hacer incluso modificaciones de prospecto, modificaciones de la indicación de ese fármaco, ¿sí? Todo esto, por eso es importante comunicar, detectar, comunicar, comprender las reacciones adversas para poder tomar acciones preventivas. Bien, también es importante la farmacovigilancia en pediatría. ¿Por qué? Porque pueden presentar diferentes manifestaciones clínicas los pacientes pediátricos respecto de los adultos, ¿sí? Pueden tener diferente presentación de signos y síntomas, incluso entre las diferentes subpoblaciones pediátricas. Por ejemplo, pueden tener signos y síntomas inespecíficos, ¿sí? Que en diferentes edades, puede ser, por ejemplo, paciente pediátrico lactante puede tener llanto, irritabilidad, el paciente más grande puede tener otra sintomatología, ¿sí? Cefalea. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, que no es la misma, puede tener diferente clínica
que un paciente adulto. ¿Sí? Entonces, por eso es importante reportar para conocer más acerca del perfil de seguridad de ese fármaco, ¿no? También tenemos que los síntomas van a depender, las manifestaciones van a depender de las habilidades comunicacionales del paciente, ¿sí? Esto ocurre, puede ser algo que es bien típico de la edad pediátrica, no ocurre en el adulto, pero el paciente pediátrico, dependiendo de la edad que tiene, puede comunicar más o menos la sintomatología de la reacción adversa, por ejemplo. También es importante la farmacovigilancia en pediatría porque en esta población, en la población pediátrica, son más frecuentes los errores de medicación. ¿Por qué? Por diferentes causas. Por ejemplo, por un lado, el paciente pediátrico, la dosis se realiza en función del peso o la superficie corporal y eso da la posibilidad de que haya más errores en el cálculo y más errores en la de medicación. También ocurre que muchas veces no hay formas farmacéuticas apropiadas, ¿sí? Los pacientes entonces son tratados con formas farmacéuticas que son las disponibles, por ejemplo cápsulas, comprimidos, pero que no son las apropiadas para el paciente pediátrico, que deberían ser jarabes, soluciones orales. Entonces se utilizan, por ejemplo, comprimidos y eso puede generar también errores de medicación, errores al administrarlo, porque se le da más dosis o porque se corta el comprimido, se le da menos dosis. Todo esto es importante poder reportarlo. ¿Para qué? Para poder tomar medidas preventivas, para poder hacer tomar una conducta que sea constructiva. Por eso es importante que la farmacovigilancia no es nada más algo teórico, sino que es algo más bien, es una actividad de acción. Una actividad de acción ¿para qué? Como dijimos al principio, para mejorar el uso de los fármacos y para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención. Bien, entonces también muchas veces en determinados fármacos no hay dosis pediátricas, entonces se extrapolan la dosis del adulto solamente considerando el peso corporal. Esto también genera errores de medicación. Bueno, entonces ya estuvimos charlando acerca de una introducción a la farmacovigilancia, definición, por qué es importante, hablamos de esto de los ensayos clínicos, ¿no? Cómo se desarrollan los fármacos, por qué es importante la farmacovigilancia. Y bueno, ¿cómo hacemos farmacovigilancia? La farmacovigilancia dijimos que es una actividad que se realiza más que nada logrando con el fin de tener una acción constructiva, y esta acción constructiva se basa en la notificación espontánea, voluntaria y confidencial de toda sospecha de reacción a medicamentos y también de errores de medicación o desvíos de calidad. ¿Quiénes son los que son más importantes en la notificación? Nosotros, todo lo que es el personal de salud, ¿sí? Si bien también el paciente puede reportar, porque es espontánea, voluntaria, confidencial, si bien todos pueden reportar, básicamente la farmacovigilancia, los que más notificamos somos todos los del personal de salud, ¿sí? Profesionales de salud que pueden ser. La farmacovigilancia no es solamente de los farmacéuticos, ni de los enfermeros, ni de los médicos, ¿sí? Es una actividad que es multidisciplinaria, interdisciplinaria, y es muy importante, hay que sí o sí trabajar en conjunto, ¿sí? Para poder, esto que decimos, para poder pensar ideas que sean en pos de la prevención. Bien, acá dice la notificación, como dijimos antes, contribuye a detectar problemas relacionados con el uso de medicamentos. ¿Cómo se reporta? Bueno, se reporta, hay un Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que el efector central es ANMAT, ¿sí? Y que hay efectores periféricos. Por ejemplo, entrando en la página de ANMAT se puede notificar directamente en el formulario, ¿sí? En la página de ANMAT. Hay formulario para reacción adversa, otro formulario de errores de medicación.
Después vamos a ver bien que dependiendo de cada lugar se puede notificar dentro del hospital también. Entonces lo que dijimos, ¿no? Farmacovigilancia es comunicar para la acción. Para ello, para poder comunicar, tenemos que reportar, ¿sí? Reportar, notificar, y para ello tenemos que reportar con datos completos y que sean de calidad, lo más completo posible. No nos tiene que limitar el reporte pensar que tenemos pocos datos, no. Mientras que tengamos, por ejemplo, cómo lo reportamos una reacción adversa, después lo vamos a ver bien, ¿no? Pero ¿qué tenemos que reportar? Bueno, reportamos las iniciales del paciente, cuál fue la reacción adversa, brevemente, por ejemplo, si tuvo un rash o brevemente si fue que tuvo alguna alteración hepática, por ejemplo. Y cuál es el fármaco, cuándo empezó con el fármaco y cuándo fue que, si hay una relación temporal entre el fármaco y la reacción adversa, ¿sí? Entonces, dijimos, los reportes, ¿sí? Que la farmacovigilancia se basa en el reporte espontáneo, voluntario. Hay otras formas también de hacer farmacovigilancia. Los laboratorios también tienen que hacer farmacovigilancia una vez que el fármaco se aprueba, pero básicamente es muy importante el reporte del personal de salud. ¿Por qué? Porque lo que es la farmacovigilancia hospitalaria es muy importante porque dentro del mismo hospital se pueden tomar medidas rápidamente. Si se detecta una reacción adversa, rápidamente se pueden tener más datos, porque el paciente si sigue internado se pueden tener más datos de esa reacción adversa, se pueden tener datos acerca de la medicación y de esa manera, comunicando esa reacción, se puede tomar una medida preventiva. Si por ejemplo fue la misma reacción en varios pacientes, podemos ver si tiene que ver con el lote del fármaco, si tiene que ver con el fármaco en sí, o si tiene que ver con la forma de administración, o por ejemplo si detectamos un error de medicación, siempre es preferible, también se puede hacer medidas para prevenir los errores sin que haya un error. Por ejemplo, muchas veces vemos en las salas que hay diferentes medicaciones que tienen igual envase. Bueno, eso no debería pasar. Debería pasar que podamos tomar medidas antes para evitar que existan fármacos con el mismo envase, ¿sí? Porque eso predispone a un error, ¿sí? Bueno, entonces, un poco hablar brevemente de la farmacovigilancia en el Hospital Pedro Elizalde. La farmacovigilancia en el hospital tiene una larga historia, pero hace muchos años había también un comité, pero en los últimos años, en el 2009, comenzamos, junto con una farmacéutica del hospital, comenzamos a hacer actividades de farmacovigilancia por interés propio, ¿sí? Nosotras dos íbamos por las salas a buscar reportes, ¿sí? Charlábamos con los médicos y charlábamos también con enfermería y con gente de farmacia. Y empezamos a hacer estas actividades por interés propio, ¿sí? Fomentando el reporte y de reacciones adversas y de los demás problemas relacionados con los medicamentos. La idea siempre fue detectar para poder y rápidamente dar una respuesta. ¿Sí? Es muy importante en farmacovigilancia que haya un feedback, que haya una respuesta, para que también la persona, para fomentar el reporte justamente, ¿no? Si detrás de un reporte no hay ninguna acción constructiva, eso también debilita las ganas de reportar, ¿no? Entonces, bueno, seguimos trabajando, esto empezó en 2009, en forma, digamos, empezamos las dos yendo primero, ¿sí? Y empezamos a hacer actividades en el hospital y después de un tiempo empezamos a unir más gente. Entonces, lo que empezó siendo entre dos personas, terminamos armando un comité que en abril del 2015 se conformó el Comité de Farmacovigilancia del Hospital Pedro Elizalde
con el objetivo justamente de centralizar en el comité todas las actividades de farmacovigilancia en el hospital, ¿sí? Con el fin de lograr un reporte adecuado y mejorar la calidad asistencial, básicamente. Estas actividades entre las personas que fuimos, que se fueron incorporando, se incorporaron otras farmacéuticas, se incorporaron médicas clínicas de la sala, de consultorio, gente de infectología, ¿sí? Bueno, diferentes jefas de enfermería. Lo que fuimos haciendo durante estos años, más que nada, fueron hacer tareas de capacitación para el personal de salud en diferentes áreas del hospital, ¿sí? Entonces hicimos capacitación a residentes del hospital, capacitación a enfermería, hicimos diferentes publicaciones científicas, elaboramos un manual de procedimientos de farmacovigilancia. En el 2021 logramos que nos incorporen como efector periférico del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y de esta manera reportamos directamente la base internacional Vigiflow. Y lo que decíamos recién, ¿no? Esto de a partir de los reportes hacer alguna actividad constructiva, hacer capacitación, justamente muchas veces a partir de un reporte lo que hacíamos es, bueno, a ver, detectamos que hay errores en la administración de tal medicamento, bueno, hagamos una charla para charlar acerca de cómo deben pasarse tales medicamentos, por ejemplo, o hagamos o presentemos este trabajo en las jornadas a raíz de, por ejemplo, ahí dice farmacodermia, ¿sí? Empezamos a ver que las farmacodermias en el hospital habían aumentado los reportes, entonces armamos un consenso del manejo de las farmacodermias en el paciente pediátrico. Esto lo hicimos junto con una médica también de dermatología del hospital, más que nada para consensuar cómo iba a ser este manejo de las farmacodermias, ¿no? Bien, también diferentes publicaciones. Después empezamos en 2008 con el primer curso de farmacovigilancia, que fue de forma presencial, y el segundo de modalidad virtual, que nos permitió que pueda participar más gente. En ese momento era sincrónico el curso, y acá, bueno, fuimos haciendo diferentes póster para poder difundir la farmacovigilancia dentro del hospital, ¿sí? Ahí dice, por ejemplo, ¿qué reportamos? Bueno, todo lo que sea efectos adversos, desvíos de calidad, errores de medicación, y ahí poníamos entonces los internos, el mail. Acá están los integrantes, la licenciada Marcela Vilés, la farmacéutica Roxana Fernández, Vilma Pigliapoco, la doctora Raiden, la farmacéutica Rosana Bacaro, doctora Grimbau Vázquez, Ximena Suárez y la doctora Gabriela San Luis. Bien, entre otras actividades, entonces lo que hicimos, veíamos que siempre cuesta el reporte. ¿Por qué? Porque tenemos muchas otras actividades, ya sea que estemos en enfermería, farmacia, siempre hay muchas otras actividades asistenciales que dificulten el reporte. Entonces intentamos que sea más fácil el acceso al reporte y para eso armamos un formulario al cual se accede a través de un código QR. Este código lo difundimos en todo el hospital, lo pusimos en todas las salas, en consultorio, para que fácilmente todo el personal de salud pueda reportar en forma más fácil, ¿sí? Bueno, esto que ya dijimos, que el hospital logramos incorporarlo como efector periférico al Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Siempre trabajamos mucho para hacer prevención del error de medicación, para fomentar el uso más seguro y racional de los medicamentos y para mejorar la seguridad del paciente. Siempre lo que decíamos antes, que detectamos alguna reacción adversa o error y siempre intentamos difundir, hacer un feedback
con la persona que reporta. Entonces, si hubo algunos efectos adversos, por ejemplo, con difenidramina, armamos un breve resumen sobre difenidramina que después lo difundimos en el hospital. Lo mismo con vancomicina o con otros medicamentos. Es muy importante el feedback, ¿sí? Muy importante que haya una acción constante. Bueno, muy bien, entonces. A modo de conclusión, podemos decir que sabemos la importancia de la farmacovigilancia en la población pediátrica y además también sabemos que la farmacovigilancia tiene que generar una respuesta constructiva con el fin de servir para mejorar la seguridad de los pacientes. También resaltamos la importancia del trabajo en forma multidisciplinaria. Bueno, muy bien. Entonces, hasta acá la primera clase. Espero que les haya interesado. Nos vamos a seguir viendo porque el curso recién empieza, así que ahí les dejo los mails por si quieren tienen alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy lindo día.